proximal. Acá, asa de Henle descendente, luz ascendente. Tubulo distal. Listo. Entonces, allá arriba y acá está actuando la aldosterona. ¿Qué hace entonces la aldosterona? En esta zona del túbulo proximal fomenta que se produzca ácido carbónico. Pero el ácido carbónico se va a desdoblar y el bicarbonato se va a ir a la sangre y lo que queda acá se permanece en la orina. Por lo tanto, este protón sigue avanzando hasta que finalmente lo eliminamos. ¿Qué pH tendríamos que colocar acá al final? 5.5. ¿Qué pH habría que poner aquí? 7.4. Excelente. ¿Estamos claros que aquí hay menos protones que acá? Porque el pH es más ácido. ¿Qué otra cosa habría que poner aquí en este sector? Una flecha que vaya para el otro lado. Y eso dice protón y potasio. ¿Vamos bien? Ya. Esas son las dos zonas donde actúa la hormona aldosterona. O sea, la aldosterona nos sirve para regular el pH plasmático. Entonces lo que vamos a colocar acá también es un recordatorio de que la cantidad de protones plasmáticos va a estar igual a la cantidad de CO2 en el plasma dividido por la cantidad de bicarbonato. Ese de ahí es bicarbonato. Entonces, volvemos a hacer lo que hemos dicho un montón de rato. Si usted aumenta la cantidad de CO2 en el plasma, va a aumentar los protones en el plasma y por lo tanto va a disminuir el pH. Y si usted disminuye la cantidad de bicarbonato en el plasma, usted también va a aumentar los protones. Entonces, se suele preguntar, o más bien contestar de esta manera a la pregunta: ¿cuál es la fuente principal de bicarbonato que tenemos en la sangre? Entonces nos dice el bicarbonato que proviene del riñón. ¿Cómo? PL es plasma, ¿cierto? Entonces, si esto de aquí está regulado de tal manera que si se nos va para arriba el CO2, va a aumentar la cantidad de protones y vamos a tener un pH más ácido. ¿Cuál es el pH de la sangre? 7.4. No podemos bajarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos mantener el pH en 7.4? A medida que nosotros vamos produciendo CO2, lo vamos eliminando. ¿Cómo? Respiración. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Producir más bicarbonato. ¿De dónde sacamos el bicarbonato? Y de ahí viene la respuesta. El bicarbonato proviene del riñón. Siempre y cuando el riñón reciba, ¿qué estímulo? Aldosterona. Entonces, lo que se tiene que entender es que si el riñón no recibe aldosterona, no produce bicarbonato. Ese se hace pequeño y los protones en la sangre se hacen más grandes. Y el pH. ¿Se entiende entonces que la aldosterona nos está ayudando a regular el pH plasmático indirectamente, actuando sobre el riñón? Entonces la aldosterona sobre el riñón funciona. ¿Y cómo produce bicarbonato? Y al producir bicarbonato, este numerito de aquí entonces es grande. Y si el número de abajo es grande, ¿qué le empieza a pasar al otro? Disminuye. Y lo otro que tendremos que decir es que la otra contribución para tener los protones como queremos, bajos, es que el pulmón ventile. Si el pulmón ventila,
no solamente vamos a incorporar aire con oxígeno, sino que vamos a sacar aire con CO2. Por lo tanto, si ventilamos, sacamos más eficientemente el CO2. Así que, si este de aquí disminuye, este de acá también. Así que entre el pulmón y el riñón indirectamente nos están ayudando con regulación del pH. A eso se refiere un par de preguntas que hay en la tabla de especificación. Entonces serían dos cosas que regulan. Dos cosas a lo menos que regulan el pH: el pulmón y el riñón. Entonces, dice así: para que el riñón produzca bicarbonato y el bicarbonato esté aportando ahí harto bicarbonato en la sangre para que los protones en la sangre sean bajos, ¿qué necesita el riñón? Necesita que ahí lo estimulen con aldosterona. Se subentiende entonces que si la glándula suprarrenal no produce aldosterona, vamos a tener un problema con el pH. Pero también vamos a tener un problema con la regulación de la glucosa, porque el cortisol nos ayuda a regular la glucosa. ¿Vamos bien o no? Entonces, vuelvo a insistir, las dos primeras cosas que hemos puesto acá dependen de aldosterona. Atención, en esta zona de acá estamos tratando de eliminar dos cosas. Tratamos de eliminar protones y tratamos de eliminar potasio. ¿Sí? Entonces, mira lo que está sucediendo. Tú aquí le estás incorporando más protones a la orina, pero resulta que tú acá arriba ya se lo habías incorporado. Por lo tanto, ahora tú estás juntando protones al término del nefrón. Por eso decimos que la orina tiene un pH más ácido cuando está saliendo del nefrón que cuando está entrando. ¿Sí? Los protones así que se hacen. Claro, por definición la acidez es la cantidad de protones que hay en un ambiente acuoso. Entonces, jóvenes, si vemos estos dos sectores, la aldosterona nos está ayudando con la regulación de protones en el plasma. O sea, tú no solamente necesitas tener el riñón bien, sino que necesitas también tener la glándula suprarrenal bien. ¿Sí? Cualquiera de las dos que falle, vamos a tener problemas con la regulación del pH. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La aldosterona está tratando de recuperar sodio. Y vamos a notar ahí también, o por acá, dos cosas que hacen que el agua son irresistibles para el agua. Una es el sodio, la otra es la urea. Y hay una tercera, la glucosa. ¿Qué pasa si en sangre tenemos más glucosa? El agua de otra zona va a querer ir a la sangre. No acordamos que el sodio, la urea y la glucosa tienen que ver con una cuestión que se llama osmolaridad. ¿Sí? ¿Cuál era la osmolaridad de la sangre homeostática? Muchas gracias. Escuché Karina Mili, osmolar. Si tú aumentas la glucosa en sangre, aumentas la osmolaridad y por lo tanto el agua va a querer ir a la sangre. Si tú en la sangre aumentas la urea, lo mismo. Y si tú en la sangre aumentas el sodio, lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que cuando se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hormona se está activando? Está aumentando la secreción de aldosterona. Si aumenta la secreción de aldosterona, le estamos diciendo al riñón: mire, usted que esta parte de aquí se está quedando en el sodio, hágalo más eficiente, por favor. ¿Lo vemos, no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sacamos sodio de la orina? ¿Qué
¿qué va a querer hacer el agua? ¿Quedarse en la orina o ir donde fue el sodio? Ir donde fue el sodio. Por eso habíamos dicho que una de las estrategias cuando falla la presión arterial está baja, tenemos dos posibilidades: aumentar la volemia o contraer los vasos. Y vamos a tratar de hacer las dos. ¿Sí? Activando el eje renina-angiotensina aldosterona. ¿Y qué otra cosa hace el cerebro acá? ¿Qué hormona, si es que baja la presión arterial, está alta por parte del cerebro? Fuerte y claro. La vasopresina. ¿Y para qué queremos la vasopresina si es que tenemos la presión alta? ¿Cómo se llama? ¿Vaso cuánto? Presina. Para aumentar la presión. La ADH y los vasos sanguíneos contraen los vasos sanguíneos. La ADH nos ayuda a que no se produzca orina. ¿Veamos? Mira, ¿qué hace la ADH aquí? Fuerte. Disminuye el radio, aumenta la resistencia y por lo tanto la sangre en vez de ir para allá dice: ¿para qué voy a ir para allá? Voy a ir por otro lado. Jóvenes, ¿qué pasa si la sangre no va eficientemente acá al glomérulo? ¿Filtra o no? No. ¿Y si no filtra, se produce orina? Por lo tanto, la ADH indirectamente nos está diciendo: no produzca orina. Y no contento con esto, la ADH actúa aquí, aquí y allá. ¿Qué hace aquí? Urea. ¿Qué hace acá? Agua. ¿Y acá? Cloruro, sodio y potasio. Por lo tanto, le está diciendo al sodio: sálete de la orina. Le está diciendo a la urea: sálete de la orina. La aldosterona le está diciendo: sálete de la orina al sodio. ¿Qué mensaje le estamos dando al agua? Sálete de la orina. ¿Y si el agua se sale de la orina, producimos orina? No. ¿Y si no producimos orina, esa agua la podemos ocupar para la sangre? Esa es la idea fundamental de la regulación de la presión. Por ejemplo, cuando hay hemorragia, cuando nos tomamos durante mucho tiempo, ¿sí? Cuando sudas mucho, que tienes fiebre. Entonces, al revés, pues, mira, pensemos al revés. ¿Qué pasa si yo me gané la apuesta, me tomé 5 litros de agua al seco? Estoy lleno de agua, en este momento la tengo en el intestino, pero se está absorbiendo. Si se está absorbiendo, se va a distribuir, va a pasar a la sangre, va a aumentar la volemia o disminuir, o va a quedar igual. Va a aumentar la volemia, pero diluyendo esto. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros si yo tengo la sangre diluida? Hacer pipí. ¿Y yo necesito entonces que haya ADH? No. Porque si hay ADH, la ADH me está impidiendo que la sangre vaya para que filtre, le está diciendo al sodio que se quede, y yo ahora quiero que el sodio se vaya, que la urea se vaya para que se vaya el agua. Porque como gané la apuesta, imbécil, cuando me siento un litro de agua en seco, estoy en peligro de muerte. Yo tengo demasiada agua en el cuerpo. Entonces, las hormonas que antes le decían a la fisiología: quédate con el agua, ahora le están diciendo qué cosa. Todo lo contrario, elimina el agua. ¿Cómo está este eje renina-angiotensina aldosterona? ¿Aumenta la producción de renina? No, porque si aumenta la producción de renina, va a tener más aldosterona y va a recuperar sodio. El riñón deja de producir renina. Si deja de producir renina, deja de producir angiotensina 2. Los vasos sanguíneos se van para el otro lado, pues ya no tenía el opresor que te contrae.
Entonces uno dice, la angiotensina 2 producía lo mismo que la DH aquí. ¿Cómo que no? La angiotensina 2 contrae los vasos sanguíneos, y si contraemos los vasos sanguíneos, la sangre baja. No, pero ahora como no hay ADH y va a haber menos angiotensina 2, ¿qué le va a pasar a este vaso sanguíneo? Se va a dilatar, la resistencia va a disminuir y voy a tener más sangre aquí. Voy a filtrar, voy a tener tanta filtración que va a aumentar la cantidad de agua en la orina. Esto ocurre siempre. Siempre. Esto de acá depende del sistema simpático. Y este sistema simpático va a depender de la presión arterial. ¿Cómo podemos nosotros tener una idea de la presión arterial? Porque hay varoreceptores. Si estos varoreceptores detectan que la presión arterial bajó, inmediatamente le dicen al cerebro, activa el sistema simpático. ¿Sí? ¿Y qué hace el sistema simpático? Le dice al riñón, produzca más renina, y este que siempre ha estado aquí, lo vamos a transformar de manera más eficiente. Por lo tanto, vamos a tener más angiotensina 2. Ya, ¿y qué saco yo por tener más angiotensina 2? Los vasos sanguíneos se te van a contraer más. Todos los que tengan receptores de angiotensina 2. ¿Y la arteria renal tiene receptores de angiotensina 2? Sí. Por lo tanto, tú vas a contraer la arteria o arteriola renal. Si se contrae aquí, ¿hay tendencia a que el flujo vaya hacia allá? No. Por lo tanto, va a producir menos orina. Pero si hay flujo sanguíneo menor, igual va a filtrar. Pero la angiotensina le dijo a la glándula suprarrenal que produjera aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué le está diciendo al túbulo colector? Recupera la mayor cantidad de sodio. ¿Para qué? Para que te siga el agua. Porque si el agua te sigue a ti, no se va a ir por la orina. Y como la presión arterial está baja, yo necesito que los vasos sanguíneos se contraigan y se retenga la mayor cantidad de agua en los vasos sanguíneos. Con eso empezamos a subir la presión. Ya, ¿qué otra cosa está mandando al cerebro esta señal? Esta señal, cerebro, para que produzca qué cosa? ADH. Por lo tanto, la ADH está alta. ¿Y qué hace la ADH? Lo mismo que la angiotensina 2, contrae los vasos sanguíneos. La ADH te ayuda a que vaya sangre al riñón, al nefrón, perdón. No. Pero si llegó sangre y filtró, le está diciendo aquí, recupera la mayor cantidad de sodio posible, y acá le está diciendo, recupera la mayor cantidad de urea. De seguro vamos a seguir a la urea y al sodio, más este sodio que está aquí. Estáis retirando sodio de la orina, y el agua de la orina ahora va a querer devolverse. Y finalmente aquí, que también dependemos de ADH, igual que acá, igual que aquí, ¿sí? El agua se va a devolver. Al revés, tú tienes la presión arterial alta porque te tomaste los 5 litros de agua. Esta flechita va para el otro lado, tienes mucha polémica. Entonces la presión arterial está alta. No se activa el simpático, no se produce tanta renina, el sistema renina-angiotensina empieza a enlentecerse, disminuye la cantidad de aldosterona, no se produce ADH, y con todas estas cosas, el riñón dice, me están mandando un montón de sangre, lo voy a fichar y lo voy a eliminar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Queda claro? La Valentina está aquí. ¿Se puede quedar ahí? ¿Preguntas? ¿Qué más decía esa pregunta?
potasio en el asa ascendente de Henle, la verdad es que generaba un gradiente eléctrico que permitía que volviera el calcio y el magnesio, ya, el potasio se queda en la orina. Pero ese Se va. potasio es diferente al de ella. Se junta y Sí, es diferente, tal cual. Entra por mecanismo de secreción en ambos casos, pero vienen de partes distintas. Toda la razón. Ahora, ¿es importante estar teniendo una eliminación de potasio? Sí, porque el potasio, a diferencia del sodio, es pequeñito en la sangre, por lo tanto, pequeñas cantidades que cambien es un drama. Y el potasio está dentro de la célula, así que cuando tú te comís una lechuga, un vegetal, cuando te comís un bistec, es una célula de carne, de músculo. Por lo tanto, cuando uno se come un bistec, está comiendo mucho potasio. Cuando se come un jugo natural de algo, potasio. O sea, siempre estáis metiendo potasio. Si el potasio no tuviera estos mecanismos para ser eliminado y excretado, tú tendrías una acumulación de potasio que sería incompatible con el corazón. Así que, buenísimo. Oye, ¿alguien más con una pregunta? Estaba revisando aquí el... Si les colocan en una prueba, comente ¿ya? La regulación de la presión arterial y el pH. Entonces, ya estamos en esta cosa, en una persona que el sistema inmune ataca la glándula suprarrenal. ¿Cómo abordamos esa problemática? ¿Entendés la pregunta? Analiza esto mismo que hemos visto ahora, pero una persona que el sistema inmune le ataca la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal no debería estar funcionando bien porque el sistema inmune la está atacando. Por lo tanto, al tiro, todas esas flechas rojas que hay ahí están a la baja. Cortisol a la baja, andrógeno a la baja, aldosterona a la baja y adrenalina a la baja. Focalicemos en lo que nos importa. De esos 4 que hay ahí, ¿cuál tiene incidencia directa sobre el sistema renal? La aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? En el túbulo proximal y en el tubo colector. En el túbulo proximal, ¿qué es lo que hace? Ayuda a regular el pH, haciendo que se produzca bicarbonato. ¿Eso va a suceder eficientemente? No. Por tanto, vamos a tener menos bicarbonato disponible en la sangre. Si ese es el caso, mira lo que está pasando aquí con nuestra ecuación. Si el bicarbonato empieza a bajar en la sangre, ¿qué empieza a pasar con los protones sanguíneos? Aumenta. Por lo tanto, lo que estamos planteando, uno dice, el sistema inmune está pegándole a la glándula, porque no, miren todo lo que está pasando más allá. Como no vamos a tener tal cosa, el riñón no va a poder hacer tal otra, y el que paga el pago finalmente es el pH sanguíneo, que va a estar ácido. Es que no produce bicarbonato, pero tampoco produce el protón. Ahora, nos vamos a la ¿vale? ¿Vamos a poder recuperar sodio tan eficientemente? Por lo tanto, ese sodio se va a perder por la orina. ¿Me siguen la pista? Como el sodio va a quedarse dentro de la orina en el tubo colector, el agua lo va a seguir. Y no vamos a tener la posibilidad de que el agua se devuelva. ¿Cómo está la presión arterial? Baja porque se le está yendo el agua. Y si tienes menos agua, vas a tener menos volumen. Si hay menos volumen, menos presión arterial. ¿Sí? ¿O menos? Tampoco. ¿Qué va a pasar con el potasio en la sangre?
los protones bajos, ¿qué necesito? Alto el bicarbonato. ¿Quién produce el bicarbonato? El riñón. Si el riñón no está funcionando, ¿lo está produciendo? ¿Cómo está el pH entonces? ¿Cómo está el pH? Si no hay bicarbonato aquí, ¿cómo están los protones? Este baja, este sube. ¿Va a estar más ácido? Y si está más ácido el ambiente, los pH ¿cómo son? ¿Menor que 7 o mayor a 7? Menor que 7 porque va para el otro lado. Mientras más chico el pH, quiere decir que hay más protones. ¿Cómo está la cantidad de urea en la sangre? ¿Por qué me dice baja? ¿Quién elimina la urea? Estamos claros que después de filtrar tenemos la posibilidad de tener clearance, a menos que recuperemos todo, como en el caso de la glucosa. Si no hay riñón funcionando, la urea no filtra y se queda en la sangre. Y se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. El sodio en la sangre, ¿cómo va a estar si es que el riñón no funciona? Entonces, ¿cómo está en sangre? Alto o bajo. Pero ¿cómo va a estar bajo si no lo podéis eliminar? No, tenemos un problema grave en este momento. Mira, el riñón lo que está haciendo es filtrar. ¿Qué filtra? Sangre. Y al filtrar sangre está sacando algo que la sangre tenía y que ya no va a tener. ¿Y a dónde lo mandamos? A la orina. Por lo tanto, si tú te comiste un paquete de papas fritas, vas a tener el sodio ahí arriba. Eso está mal. Por lo tanto, el riñón va a decir, el sodio tiene que bajar, lo voy a eliminar por la orina. ¿Sí? Pero si tú tienes insuficiencia renal, ¿vas a poder filtrar? No. Por lo tanto, todo lo que se podía ir por la orina no lo vas a eliminar por la orina. Y se queda en la sangre. Por lo tanto, prácticamente todo aumenta. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. El riñón va a filtrar sí o sí tú le mandes sangre al glomérulo. ¿Cuál es el requisito para mandarle sangre al glomérulo? Primero que todo, tener sangre. Y segundo que todo, que esa arteria tenga baja resistencia. Después de que filtraste, viene la posibilidad de que una cosa se recupere o no, dependiendo de la hormona que esté activando las diferentes zonas del linfoma. ¿Cómo debería estar la glucosa en sangre si es que el riñón no funciona? Si solo el riñón no funciona. Igual, porque la glucosa en sangre de qué depende de la insulina, el glucagón y el cortisol. El riñón que no funcione no afecta ni el cortisol, ni el glucagón, ni la insulina. Por lo tanto, una persona con insuficiencia renal, la glucosa debe estar normal. Pero lo que no está normal en una persona con insuficiencia renal es la urea y el sodio. El sodio no lo puedes eliminar, por lo tanto el sodio está alto. Y la urea tampoco la puedes eliminar, por lo tanto